Hola mis queridos segundos medios, ya estamos en nuestro cuarto desafío de historia, terminando el año, y les quiero contar que la idea del desafío de hoy es que ustedes puedan analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. Para eso vamos a repasar algunos conceptos claves que es necesario que ustedes manejen muy bien. Salvador Allende fue elegido presidente de Chile con apoyo de una coalición de partidos en 1970. Una coalición es un grupo de partidos y en este caso, estos partidos políticos se unieron en la búsqueda de un Estado popular y de una economía planificada y estatal. Estaban en contra entonces de este capitalismo que estaba expandiéndose por el mundo, donde el mercado regulaba la economía y querían que el Estado tuviera esa presencia. Además querían responder de esta manera a la crisis y a la pobreza que se vivía en el país, ambas que ustedes estudiaron muy bien en nuestro último desafío de mediados del siglo XX, ¿cierto? El 11 de septiembre de 1973 se produce un golpe de Estado en el país. Los militares bombardean la moneda y el presidente Allende se suicida. Y asume el gobierno una junta militar que buscaba también responder a esta crisis que se vivía. Esta junta militar se queda en el poder por años, liderada por el general Augusto Pinochet. Al no dar espacio a la democracia, se convierte en una dictadura que reprime la libertad individual y que concentra el poder, ya no habiendo esta división de los poderes del Estado que se buscaba con las ideas liberales que también estudiamos este año. Dentro de esta dictadura militar se crea la Doctrina de Seguridad Nacional, que buscaba no permitir que avanzara que esta idea de la unidad popular y que no se pusiera en jaque este orden que habían logrado establecer. Para poder lograr eso, se produjo detención, tortura, asesinato y exilio de quienes estaban en contra de este poder militar, lo que constituyó violaciones de los derechos humanos en la época. Entonces, ¿cuál va a ser el desafío que yo te voy a proponer? Este es un tema complejo, es una historia muy reciente de nuestro país y que consta de distintas visiones. La idea entonces es que para poder acercarnos a este tema, tú puedas comparar fuentes históricas sobre el periodo, ver lo que dicen los distintos historiadores de nuestro país sobre por qué ocurrió este golpe de Estado que dio paso a la dictadura. ¿Qué es lo que estaba pasando en el país? Entonces vas a leer 4 fuentes históricas. Yo te voy a ayudar a leer la número 1 para que después tú leas solo o sola la 2, 3 y 4. Entonces, la fuente número 1 dice: cuando se repite que una de las razones del quiebre de la democracia en Chile fue la intolerancia y la polarización e ideologización, se está hablando en parte del antiguo terror de las élites a presentir que la nación podía escapárseles de las manos, en un sentido que iba más allá de los poderes tradicionalmente en equilibrio. Como antídoto al quiebre que parece precipitarse, comienza a delinearse un nuevo proyecto de unidad nacional, conservador y autoritario en lo político, neoliberal en lo económico y con un fuerte discurso antipartidos. Esta es una fuente histórica escrita por Gabriel Salazar y Julio Pinto. Vamos a ver entonces cómo se puede analizar esto que parece tan raro o enredado, con, obviamente, los pasos de lectura de fuentes que conocemos muy bien. Recuerda que cuando te enfrentes a una fuente histórica debes, primero, leer el nombre del autor o autora de la fuente y el año en que fue escrita, para darte una idea de desde dónde escribe, en qué situación estaba. Luego haces una primera lectura de la fuente para entender de qué habla. Subrayas las palabras o conceptos desconocidos. Buscas esos conceptos en el diccionario y escribes sus definiciones. Lees las preguntas que se te hacen en relación a la fuente. Vuelves a leer la fuente, atento o atenta a incorporar los significados de los nuevos conceptos y a buscar las respuestas a las preguntas. Y luego te enfrentas a responder las preguntas que se te hacen. Para eso vamos a trabajar con una tabla de lectura. En esta tabla
se te va a pedir analizar primero las 4 fuentes y luego compararlas. Vamos a hacer el ejercicio con la fuente 1. Se te pide título de la fuente, autor, en qué año fue escrita, qué elementos de la situación de los años iniciales de la década del 70 revela, qué afirmaciones hace el autor, qué evidencias usa el autor, y luego para la comparación, qué elementos tienen en común las fuentes y qué diferencias hay en la postura de los distintos autores. Vamos entonces a volver a leer nuestra fuente 1, pero ahora fijándonos en estos detalles. Entonces, para saber quién es el autor, tengo que ir a la referencia, ¿cierto? En la referencia vamos a ver primero, lo primero que se pedía era el nombre de la fuente. Historia contemporánea de Chile, tomo 2, actores, identidad y movimiento. Luego, ¿quién la escribió? Gabriel Salazar y Julio Pinto. ¿En qué año? 1999. Con esto tú rellenas tu tabla. Luego, vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué elementos de la situación en los años iniciales de la década del 70 revela? Entonces vamos a ver qué nos está contando sobre el contexto del autor. Aquí sería que las relaciones del quiebre de la democracia fue la intolerancia y la polarización e ideologización. O sea, está diciendo que hubo un quiebre de la democracia en Chile, ¿cierto? Esa es una situación de inicios de la década del 70. Luego, la segunda es que comienza a delinearse un nuevo proyecto de unidad nacional. Eso es otra cosa que estaba pasando en el contexto, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué afirmaciones hace el autor. Y yo encontré 2 afirmaciones en relación a lo que estaba pasando en el contexto. La primera es que las razones que se creían de este quiebre, ¿cierto? Que es el contexto que dio, era el terror de las élites a que la nación se les escapara de las manos. O sea, que el poder que tenía la élite, ¿cierto? La alta sociedad, se les escapara de las manos. La otra idea del autor, de algo que él cree, es que este nuevo proyecto de unidad nacional que él dice que se empieza a delinear en la época es conservador y autoritario en lo político, neoliberal en lo económico y con un fuerte discurso antipartidos. Entonces la fuente ya no es tan complicada, ¿cierto? Y ahora lo que yo hice fue tomar todo esto que subrayé y lo pasé a la tabla. Literalmente, exactamente lo que dijo el autor. Dijo que que los elementos de la década del 70 eran quiebre de la democracia en Chile, intolerancia, polarización e ideologización, un quiebre que parece precipitarse, un nuevo proyecto de unidad nacional. ¿Y qué afirmaciones hace el autor? Que había un antiguo terror de las élites a presentir que la nación podía escapárseles de las manos y que este nuevo orden iba a ser conservador, autoritario, neoliberal y antipartidos. Eso es lo que tienes que hacer tú. Luego de que lo hayas hecho con las 4 fuentes, te vas a enfrentar a la comparación y ahí vas a poner, viendo la tabla, qué tienen en común y qué diferencias existen. Cuando hayas terminado, quiero que escribas la respuesta a esta pregunta y me la mandes junto con la tabla, que es, ¿cuáles consideras que fueron los principales factores en la generación de un ambiente de crisis en la época estudiada? Esta crisis que dicen que se vivía, ¿por qué se produce? Y para responder, debes incorporar al menos 2 de los conceptos claves que yo te expliqué al comienzo del desafío. ¿Ok? Para poder realizar este desafío, siempre tienes que hacer 3 pasos, ¿cierto? En este caso, los 3 pasos son: 1, lectura comprensiva de las fuentes históricas; 2, completar la tabla comparativa de las fuentes; y 3, responder a la pregunta utilizando los conceptos clave. Recuerda que el paso 2 de la tabla y el paso 3 de la respuesta a la pregunta me los debes enviar y eso constituye tu desafío. Te muestro aquí nuevamente que esta primera parte de la rúbrica no cambia, es igual que siempre. Lo que cambia es esto de acá, que dice: las respuestas de la tabla se relacionan con la fuente y con el contenido del desafío, lo que permite comparar distintas visiones. El estudiante incorpora el 100% de las respuestas a los conceptos claves demostrando su aprendizaje. Completa todos los campos de la tabla. La reflexión final integra lo trabajado de la tabla y los conceptos clave del desafío, logrando una respuesta completa a la pregunta.
no presenta errores ortográficos y logra completar su bitácora en la semana de lanzamiento del desafío. El material complementario que te presento es un texto que lo tienes que leer, te lo van a mandar también tus profesores jefes, que tiene las 4 fuentes, si no, no vas a poder trabajar, y te puedes apoyar en el libro de texto de Ciencias Sociales en el material complementario del CRA. Recuerda completar tu bitácora, es importantísimo que puedas hacer esta bajada del conocimiento y ver si te gustó el desafío y qué te pasa con este contenido nuevo. ¿Qué sabías? ¿Qué es nuevo? ¿Y cómo esto te puede aportar en tu vida? Recuerda los 4 pasos importantísimos para que este desafío se convierta luego en un 7 en el libro de clases. Ves el video del desafío, asistes a la clase online, mandas la primera entrega del desafío, mejoras el desafío con la retroalimentación y lo vuelves a enviar. Estos 4 pasos son clave para el éxito en este desafío. Si tienes dudas, por favor escríbeme al correo mbdelvalle@sc.cl, mismo correo donde este viernes a las 10 de la mañana me debes enviar tu desafío. Y si tienes otras dudas, me puedes encontrar también más rápidamente por el Instagram @profevicky_sc. Pero ojo que por ahí no voy a recibir desafíos solamente por correo. Lo puedes hacer en papel y también de manera digital, como prefieras. Que te vaya muy bien, espero ver tu tabla y que aprendas mucho sobre esta historia importante para nuestro país. Chao, chao.